Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día, lunes 19 de diciembre del año 2022. Muchísimas gracias por estar en la plataforma 4B TV, aquí con los innombrables. Los innombrables, bueno, pues hoy nada más vamos a tener a uno de ellos. El más pernicioso de los dos. Nuestro queridísimo amigo y maestro en Derecho, Daniel Solorio Ramírez. Él es activista social aquí en Baja California, también es académico universitario, defensor del agua en Baja California y ombudsman de las audiencias en Cuatro Vientos. En este día, lunes 19 de diciembre, vamos a tocar estos temas, amigos y amigas. Por un lado, lo que está sucediendo en el Perú, allá usted sabe las manifestaciones y los toques de queda se están dando a la orden del día, y también pues este cambio que se dio el pasado viernes de rector en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, nada más como contexto, manifestar que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, con apenas 11 días en el poder, ya anuncia que va a sustituir mañana martes a 3 de sus ministros en medio de las protestas populares en diversas regiones de su país, que le exigen elecciones adelantadas y la excarcelación del presidente Pedro Castillo. Esto en una revuelta que hasta ayer cobró la vida de 25 manifestantes. Y ella dice, no renunciaré porque no cambiarían los problemas que están sin atender ni terminarían las manifestaciones. Y en el caso de la UABC, amigos y amigas, la Universidad Autónoma de Baja California, pues el pasado viernes también se nombra a Luis Felipe Palafox Maestre, quien es actual secretario general de la UABC, doctor en ciencias por el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, pues se le nombra nuevo rector de la máxima casa de estudios de educación superior, amigos y amigas, designado para sustituir a Daniel Octavio Valdés Delgadillo, quien el próximo 19 de diciembre, el día de hoy, acudirá supuestamente al Congreso local para reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, supuestamente para aclarar las dudas que se tienen sobre el manejo del presupuesto del año 2019 en la Universidad Autónoma de Baja California. Total, el próximo 27 de enero será la toma de protesta del doctor Luis Felipe Palafox Maestre. Adelante, Olga Alicia. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa de Los Intocables, ahora con Daniel Solorio, pues gracias por estar con nosotros, buen inicio de semana. Y sí, vamos a empezar con este tema de Perú, porque ha ido cobrando cada vez mayor relevancia. Un actor que se había permanecido un tanto apático, un tanto marginado durante toda la crisis política que viene viviendo Perú. Ya les habíamos comentado a ustedes que en solo 5 años ha tenido 6 presidentes y que luego de que eligiera el pueblo a Pedro Castillo, un hombre que surge de la sierra de Perú, un maestro humilde, pues sorprendió a todos, sorprendió a la clase política, sorprendió a gran parte de la población urbana de la capital de Perú, pero no sorprendió a los pueblos rurales, los campesinos, los indígenas, se entregaron con todo a apoyar esta candidatura que no se la esperaba la clase política, pero que de venir atrás se impone y logra ganar la presidencia de la República. Desde entonces este hombre ha sido pues víctima de una serie de ataques, discriminación, una prensa sistemáticamente golpeándolo, una clase política soberbia burlándose de él, de su origen, de su modo de ser, pero él echado adelante. Enfrentó 2 procesos de vacancia, así le llaman en Perú al proceso que emprende el Congreso para destituir a los presidentes, y como se dan cuenta, es relativamente fácil, muy fácil hacerlo, considerando que en 5 años ya han destituido a 6, pero cuando iban a iniciar el tercer proceso, este presidente peruano hace uso de las facultades constitucionales que nos las explicó ya la semana pasada el maestro Daniel Solorio,
maestro en Derecho Constitucional, dice, no cometió ningún ilícito, hizo ejercicio de una facultad que le otorga la Constitución en Perú y decreta la disolución del Congreso. Más tardó en decretar la disolución del Congreso que este Congreso, dominado todavía por fuerzas muy corruptas de corrientes derechistas, pues lo destituyó a él, ¿verdad? Lo destituye y esto pues técnicamente es considerado prácticamente como un golpe de Estado, no solo lo destituye, lo encarcela y ahora sí aparece este actor, Daniel, este actor que es el pueblo, sale a las calles a fuerza de movilización popular, rompe las medidas de estado de excepción que había impuesto el nuevo gobierno, ya por algunos calificados como una dictadura civil y militar, y rompe este estado de excepción, logra concentrarse, logra hacer mítines y marchas con demandas clarísimas. Una, la libertad del presidente Pedro Castillo. Dos, la disolución del Congreso. Resulta que esta decisión que había tomado Castillo tiene popularidad en un amplio sector de la población peruana y están pidiendo justamente eso, la disolución del Congreso, elecciones anticipadas, por supuesto la destitución de Dina Boluarte, que surge de este golpe del Congreso que destituye a Castillo, y también una nueva constitución. Esas son, en términos generales, las demandas fundamentales con las que sale la gente a la calle. Y pues para conocer tu opinión sobre este proceso que se está dando en Perú y que ya ha costado al momento de hoy 25 muertes. Todos ellos y ellas, incluso 2 menores de edad, asesinados durante las marchas de protesta. Todos ellos muertos por bala de calibre militar, es decir, por soldados fueron los que dispararon. Y se habla de 560 heridos y hasta ahorita es imposible determinar la cantidad de presos o desaparecidos que lleva ya este régimen en que a grandes zancadas se está constituyendo en una auténtica dictadura. Pues con esta introducción, Daniel, esperamos tus opiniones sobre lo que sucede en Perú en estas tristes fechas para ellos, porque son muy cercanas bueno, pues a las fiestas navideñas. Muy buenos días, Javier, Olga. Buenos días al público de Cuatro Vientos, a los que nos escuchan. Y bueno, quisiera yo decir algunas cosas muy puntuales. La primera, pasado mañana miércoles se cumplen 2 semanas de que se desencadenó esta crisis en Perú. Una crisis que ya venía gestándose de muchos años, pero en especial desde que tomó posesión hace año y medio Pedro Castillo Terrones de la presidencia de ese país, que fue objeto de un acoso constante y de amenazas constantes de destituirlo. Amenazas constantes de destituirlo a través de ese procedimiento al que termina con una declaración de vacancia. Efectivamente, esa es la palabra que usa la disolvente constitución peruana. Una constitución que parece haber sido hecha para la inestabilidad, precisamente para el desorden, para la anarquía, para que los poderosos tengan siempre en sus manos el poder de echar del gobierno a cualquier presidente que no se ajuste a sus requerimientos, a sus exigencias. Es una constitución increíblemente anárquica, la propia constitución, el texto, el instrumento constitucional. Porque por un lado, permite al Congreso destituir al presidente y declarar vacante la presidencia, con requisitos mínimos requisitos mínimos por los cuales que el Congreso puede fácilmente saltarse.
puede fácilmente saltárselos. Incluso tan raros como esa figura de incompetencia permanente moral. Es una frase terriblemente agresiva. La misma frase, la misma expresión estaba en la Constitución mexicana de 1836 o 37, en la segunda de las 7 leyes constitucionales, que ese es el nombre que se le dio a esa Constitución de la época de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna. Se constituyó en ese ordenamiento constitucional un órgano llamado el Supremo Poder Conservador, integrado por 5 personas. 5 personas que antes tenían que haber sido presidentes, ministros de la Suprema Corte, diputados, senadores, gobernadores, tendrían que haber sido pura gente de arriba, de la cúpula del poder. ¿De supremo poder? Esas 5 personas podían destituir al presidente por considerarlo moralmente incapaz. Bueno, pues eso que estaba hace casi 200 años en la Constitución mexicana está vigente en la Constitución peruana. El Congreso peruano puede destituir conforme a la Constitución al presidente, al titular del Poder Ejecutivo. Por otro lado, ese Congreso también tiene el poder de calificar los nombramientos de todos los miembros del gabinete presidencial. Es decir, el presidente no puede escoger libremente a sus colaboradores inmediatos. Tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Por eso a Pedro Castillo, en este año y medio que estuvo en la presidencia peruana, se vio obligado a estar cambiando constantemente de ministros, de secretarios, y la propaganda le atribuía a Pedro Castillo esa inestabilidad de su equipo de gobierno, pero es que nombraba uno y el Congreso se lo censuraba y le exigía destituirlo. Entonces tenía esa presión. Pero bueno, vamos a los hechos. Pasado mañana se cumplen 2 semanas de que el presidente Pedro Castillo ya estaba citado a las 3 de la tarde para comparecer ante el Congreso a defenderse porque ya estaba abierto un proceso de destitución y de vacancia de la presidencia. ¿Sí? Él tenía la información clara ya de que ir a defenderse era como hace 17 o 18 años compareció López Obrador a defenderse ante una cámara que ya había decidido que lo iban a desaforar, ¿verdad? Entonces, el presidente temprano, a eso de las 11 de la mañana, tomó la decisión de disolver al Congreso, que es una facultad que también la Constitución le permite al presidente peruano. Entonces el presidente emite un decreto disolviendo al Congreso, ejerce una facultad constitucional de declararlo disuelto, pero inmediatamente se van sobre él, lo agreden, lo atacan, lo apresan. Hoy dijo López Obrador, ese dato yo no lo tenía, pero hoy en la mañana dijo López Obrador que lo capturaron sus propios guardias. Sí, sus escoltas. Sus propios escoltas lo capturaron y lo entregaron a las fuerzas que se lo llevaron preso. Entonces, esto implica dos cosas jurídico-constitucionales. Número 1, Pedro Castillo fue apresado siendo presidente. Exacto. Lo de Pedro Castillo no es una destitución, no es una vacancia, es un derrocamiento por vías de hecho. Es un derrocamiento por vías. Pedro Castillo fue derrocado por vías de hecho y no destituido. Hubo una votación. Fue encarcelado antes de que saliera el decreto mismo del Congreso, que es cuestionable, de disolución, de destitución. Exacto, apresaron al presidente y unas horas después el Congreso emitió el decreto de vacancia de la presidencia, pero ese Congreso constitucionalmente ya no existía, ya estaba disuelto. Ese Congreso era un órgano de hecho también. Todo se dio en el mundo de los hechos.
políticos, De de los pacto. hechos, de actos de fuerza y no de ejercicio de facultades constitucionales. Ese es un punto que a mí me interesa mucho subrayar por mi vocación de abogado. Digo entonces, apresaron al presidente. Por eso el propio López Obrador hoy mismo todavía se refirió a Pedro Castillo como el presidente. Es el presidente, porque no se le ha destituido, no se le ha declarado incapaz por un órgano competente. El Congreso estaba disuelto, ya no había Congreso para declararlo vacante. Entonces, esos son dos hechos muy relevantes. Y quisiera decirle a ustedes y al público de Cuatro Vientos, informarles que aquí en Mexicali, ante un juez federal, fue promovido un juicio de amparo para probar los mecanismos de defensa de derechos humanos en el plano internacional por los jueces federales mexicanos. Un juez federal mexicano, un juez de amparo, recibió el martes de la semana pasada a mediodía una demanda de amparo firmada en nombre y representación de Pedro Castillo Terrones, reclamando los actos tendientes a privarlo de la vida, de la seguridad. Eso está previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que cuando una persona está incapacitada para pedir amparo por sí mismo, puede hacerlo cualquiera otra persona como si fuera su representante. Sin serlo, pues sin serlo. La ley le reconoce representación a cualquier persona que quiera presentar una demanda de amparo en nombre del que no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, eso sucedió el miércoles. Eso el martes. El miércoles temprano, el juez de distrito, la juez Socorro López Villarreal, titular del juzgado primero de distrito, el miércoles temprano dictó un acuerdo de desechamiento de plano, se llaman así, y dio una serie de argumentos que a mi juicio son erróneos, pero son sus argumentos. Finalmente resolvió rápido, dijo: yo no puedo admitir esta demanda porque yo no tengo jurisdicción. Los jueces mexicanos federales no tenemos jurisdicción sobre autoridades y hechos que ocurren en otro país. En un acuerdo argumentado lo dijo. Bueno, eso fue el miércoles temprano. El jueves, durante la mañana, temprano también, un día después, ese juzgado recibió un mecanismo que se llama recurso de queja. Oye, juez, vengo a presentar una queja contra tu acuerdo de desechamiento. No es correcto lo que tú dijiste, porque tu primer deber, el primer deber que tú tenías al recibir esa demanda es ordenar la búsqueda, la localización personal del quejoso, que está incomunicado, que nadie lo puede ver, que no está en condiciones de comunicarse ni de pedir protección por sí mismo para sus derechos humanos. Entonces, el primer deber que te impone la ley es buscarlo, localizarlo, encontrarlo y preguntarle si ratifica la demanda. Eso lo tenías que haber hecho, como te lo dijo la demanda de amparo, requiriendo al secretario de Relaciones Exteriores de México que, por conducto de su embajador en Perú, localicen a Pedro Castillo y le digan: oye, Pedro Castillo, ¿ratificas allá en Mexicali, Baja California, alguien está pidiendo amparo para proteger tu vida? ¿Ratificas la demanda o no la ratificas? Y ya si la ratifica, entonces el juez de distrito tiene el deber legal de decidir si la admite o no. Pero es un error lo que hizo la juez López Villarreal, de que en lugar de ordenar primero la búsqueda y localización y ordenar la protección de su vida de inmediato, desechó la demanda. Eso fue el miércoles. El jueves fue presentado el recurso y el viernes
el tribunal colegiado de circuito tenía, el superior de esa juez, tenía que haber resuelto este viernes. Por ley, tenía que haber resuelto el viernes. No resolvió. Yo espero que hoy, ya a esta hora, haya resuelto, y al terminar el Cuatro Vientos voy al tribunal para ver si ya resolvió, está por resolver o qué sucedió. Y bueno, ya les informaré después. Igual puede ser que el tribunal de circuito superior de la juez diga que la juez estuvo en lo correcto o diga que la juez estuvo en lo incorrecto y ordene la búsqueda de Pedro Castillo Terrones donde esté, para que una vez que diga si ratifica la demanda, el propio juzgado diga se desecha o se admite. Ese es el procedimiento correcto. Y si lo hacen así, ya por lo menos hay una intervención de un juez en protección de la vida de un hombre cuya vida realmente está notoria y manifiestamente en peligro. En peligro. Yo, de toda la información que circula, quizá ustedes estén de acuerdo conmigo en que realmente Pedro Castillo está en riesgo de ser asesinado. Fue lo que sucedió con Bolivia, ¿no? Con Evo Morales. De hecho, Como Evo Pedro Morales. Castillo se negó tajantemente a que le aplicaran unos exámenes, dijo que le querían inyectar una sustancia y que él tenía temor de que esa sustancia pudiera provocarle la muerte, porque además no tenía ningún médico de su confianza que le pudiera garantizar que se trataba de lo que decían, que le iban a aplicar una prueba antidoping. Dijo, pero me querían poner una inyección. Sí. Entonces, yo quisiera nada más darle un poquito también de contexto histórico al tema de Perú, porque Adelante. yo creo que es importante que tengamos alguna referencia histórica de qué es el Perú. Y el Perú, históricamente, si nos remitimos antes de la llegada de los europeos al continente americano, bueno, de la oleada española, finalmente nos damos cuenta de que Perú, pues, es prácticamente la cuna de una de las civilizaciones latinoamericanas o del continente, lo que hoy conocemos como el continente americano, los más relevantes, junto con las civilizaciones maya, con las civilizaciones olmeca, con la civilización teotihuacana, o incluso con la misma sociedad y civilización azteca. Entonces, los españoles llegan ya con un poderío muy fuerte, muy arraigado de los incas, pero los incas finalmente venían siendo la sucesión también de una serie de cuando menos 3 o 4 imperios que se habían asentado en esa región y que habían convertido al Perú en una enorme potencia también de carácter cultural y económica y política en la región de los Andes. Y cuando llegan los españoles, pues obviamente son atraídos por dos metales muy codiciados, la plata y el oro, al igual que sucedió con las civilizaciones mesoamericanas. Y bueno, después también debe caer, en 1812 aproximadamente, se dan los movimientos de independencia con el libertador del sur, Simón Bolívar. En ese caso, en el caso de Perú, le toca al general, ¿cómo se llama este general? Agustín. Ay, bueno, perdón, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Y logra entonces un periodo de estabilidad política que lo llegan a convertir durante muchos años en una de las civilizaciones más estables en el continente americano, hasta que hay una revuelta militar, ya hablando de la década de 1960, que inicia una serie de reformas nacionalistas muy interesantes que si originalmente algunas naciones, Estados Unidos diciendo que era un grupo de militares socialistas, así tipo Hugo Chávez, pues finalmente los confronta a esa sociedad desde los Estados Unidos y llega a comenzar a establecerse lo que después ahora conocemos como el sistema neoliberal. Y eso en sus inicios, en la década de los 70, pues originó la creación de dos grupos guerrilleros muy importantes, que son por un lado Sendero Luminoso, de corte comunista maoísta, y el famoso MIRTA. Estas dos organizaciones
crean realmente una situación que origina de alguna forma también una desestabilización política que viene a romperse aproximadamente con Fujimori, el padre, no me acuerdo del nombre de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, padre de Keiko. Así es. Y ahora es Keiko. Y Sí. entonces La hija de Fujimori. esta serie de actos de corrupción que llegan con Alberto y con su hija genera precisamente todas estas modificaciones legislativas en la Constitución y por parte del Congreso Legislativo de Perú, que han originado todo este enorme caos en la interpretación de las leyes y finalmente la imposición y la caída de los grupos de gobierno peruanos que se ha dado Perú a través de los procesos electorales. Esta crisis es una crisis directa que se origina en el 2016, ¿sí? Y que viene a estallar precisamente porque el presidente de esa época, que es electo por la vía democrática del Perú, se le identifica con los famosos sobornos de la empresa Odebrecht. Y entonces, del 2016 al 2022 ya llevamos, ¿qué? 7 con el nombramiento de esta mujer como presidente del Perú. Y Fujimori en la cárcel, por el caso. Alberto Fujimori sigue refundido en la cárcel, pero está quien opera todo, quien tiene casi la mitad del poder político en el Perú, pues es precisamente su hija, Fujimori. Keiko. Los fujimoristas tienen mayoría es. en el Congreso. Y entonces esta confrontación entre los remanentes de la izquierda con el neoliberalismo de derecha y de ultraderecha, que de alguna forma se conforman en el grupo de Fujimori, pues ha llevado a muchos peruanos a decir, yo ya no quiero saber nada de las elecciones, hasta que de repente surgen estos movimientos en donde se dan cuenta, como tú bien lo dices, mi estimado Daniel, de que la vida de un hombre honesto, bien intencionado, ¿sí? sin una experiencia política, efectivamente, pero con todas las ganas de querer hacer bien las cosas, a diferencia de los otros gobiernos, pues son encarcelados y tienen el peligro gravísimo de perder la vida. Termino con esto. ¿Qué tan importante es el Perú? ¿Por qué Estados Unidos y los grandes consorcios nacionales se interesan tanto por el Perú? Fundamentalmente por 2 actividades. ¿Sí? La pesquera, porque hay que recordar que es precisamente frente a las costas del Perú donde se dan estas surgencias importantísimas que le dan una vida enorme y un florecimiento de diversas especies marinas de gran valor comercial, ¿sí? Las principales capturas y los principales bancos de atún, por ejemplo, se manejan en esa zona, o las anchovetas, las sardinas, las especies pelágicas, como se les conoce, también son muy apreciadas. De hecho, una compañía que se estableció en la década a finales de los 60s y todos los 70s, que venía de depredar la anchoveta y la sardina de Chile y del Perú, llega a Ensenada y hace exactamente lo mismo aquí en Baja California, frente a las costas del Pacífico. Acaban con la anchoveta y con la sardina. Y esta empresa transnacional fue la empresa Zapata. Y esa empresa Zapata, que tenía obviamente su sede creo que en Nueva Jersey, una cosa así, y que operaba a nivel mundial, bueno, cuando se instala aquí en Ensenada, en 10 años termina con estos recursos marinos, se los lleva, los sobreexplota, hasta que ya prácticamente, pues ya no había sardina ni anchoveta en la región. ¿Y quién era el gerente de esta compañía, mi estimado Daniel? Ernesto Rufo Appels. Bueno, ese es un sector. Ese es un sector. Y el segundo gran sector importante para la economía del Perú, que tiene enormes repercusiones a nivel Latinoamérica y el mundo, pues es la minería. Y ahí te van las cifras del año pasado, de cómo se maneja, de cómo está posicionada parte del sector minero peruano en Latinoamérica y en el mundo. Por ejemplo, el oro. A nivel Latinoamérica es el segundo productor
y a nivel mundial el 9º productor. El zinc es el primer productor en América Latina y el 2º productor a nivel mundial. El estaño es el primer productor de América Latina y el 3er productor a nivel mundial. El plomo, primer productor en América Latina, 3º, perdón, y 4º a nivel mundial. Plata, 2º productor después de México en América Latina y 3er productor a nivel mundial. Y terminamos con el cobre, 2º productor después de Chile a nivel continente americano y 2º productor a nivel mundial. O sea, estamos hablando de un país con enormes recursos naturales, ¿sí? A los cuales Estados Unidos domina a través de esto que está sucediendo actualmente y que se ha reiterado o que hemos visto que se ha recrudecido del 2016 a la fecha. Nada más quería hacer esa aportación. Déjame agregar algo, Javier, Olga. Lo que acaba de decir Javier me impele a decir algo en favor de los redactores de la Constitución Mexicana de 1917. Hace wow, ¿ciento qué? 105. 15 años. 115 años, perdón. Se expide la Constitución Mexicana de 1917 y un grupo de diputados altamente progresistas, previsores, veían el futuro, hombres de Estado, redactaron los primeros párrafos del artículo 27, donde declararon propiedad de la nación los recursos naturales, todos los minerales, todos los recursos naturales que están en el subsuelo, en el suelo, incorporados a la tierra, los recursos naturales, el agua, son propiedad de la nación para evitar el apropiamiento privado, para evitar la explotación por privados, por grandes corporaciones transnacionales que hace 115 años ya estaban dominando el mercado capitalista de todos esos materiales. La defensa de los recursos naturales en la Constitución expedida hace 105 años fue una prioridad y sirve ahora de instrumento de lucha para los pueblos, para el pueblo de México, y pues ya lo quisieran tener otros países del mundo, por lo menos para tenerlo escrito y con base en eso defender los recursos naturales. Es primordial para los pueblos del mundo que estos sean dueños de sus recursos naturales, del aire, del agua, de lo que hay en el subsuelo, de los minerales, del petróleo, del cobre, del plomo, de todo esto que acabas de mencionar, del mar, de tanto que hay que son propiedad de la nación, gracias a la visión de nación y de Estado que tuvieron los redactores de nuestra Constitución en 1917. Y bueno, voy a hacer un augurio. Quiero hacer un augurio, así como Jeanine Áñez está en la cárcel ahora, como está en la cárcel Jeanine Áñez por golpista. Changuitos. Así tiene que estar dentro de poco en la cárcel la señora Dina Boluarte y sus colaboradores. Ellos son un grupo de muertes hasta ahorita. Ellos son un grupo de delincuentes al servicio de los dueños de casi todo en Perú, que tomaron las riendas y que declararon una suspensión de derechos humanos. Emitieron una declaración de suspensión de derechos humanos, suspendiendo el derecho a la reunión pública, el derecho a reunirse públicamente, suspendiendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, pues dio lugar a todo esto que no sé si decir por desgracia o porque qué bueno que el pueblo se levantó ya y algo bueno va a salir en favor del propio pueblo de este levantamiento, pero está costando vidas, está costando sufrimiento a la gente común. Mientras tanto, la clase dueña de todo, pues nada, a ellos no les pasa nada.
Ese es el punto, pues. Bueno, ahí termino yo por ahora. Sí, Daniel, yo tengo dos preguntas. Una es, este amparo a favor de Pedro Castillo, ¿por qué se interpone aquí en un juzgado en Mexicali? ¿Por qué no en una instancia federal? Bueno, Y bueno, también, es una, también con la misma pregunta es si lo hiciste llegar también a la Secretaría de Relaciones Exteriores o al propio presidente de la República. no, el artículo 15 de la ley de amparo es un mecanismo que está previsto en la ley de amparo mexicana. Ajá. Y que se puede presentar la demanda ante cualquier juez federal mexicano, ante cualquier juez de distrito, ante cualquier juez de amparo. Es igual presentarlo ante un juez de amparo en Mexicali que presentarlo ante un juez de amparo en Monterrey o en la Ciudad de México o en Chiapas o donde sea. Cualquier juez federal, cualquier juez de amparo mexicano es competente para conocer de esa demanda. Pero el argumento de la juez Socorro López Villarreal a lo que va es a decir los jueces federales mexicanos, los jueces de amparo no podemos conocer de esta clase de demandas sobre hechos o violaciones de derechos humanos cometidas en otros lugares del mundo. Yo digo, no es cierto eso, porque México es parte. En México los derechos humanos tienen ámbito internacional, porque México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que rige en México y que rige en Perú, y que rige en toda América. Entonces ese argumento es muy poco válido jurídicamente. Pero veremos finalmente qué dice el Tribunal de Circuito, que espero resuelva hoy. Espero resuelva hoy. En ese recurso yo inclusive puse un parrafito donde le dije, bueno, si que lo resuelva la Suprema Corte, mándaselo de inmediato a la Suprema Corte para que sea la Corte la que resuelva si se admite o no este amparo. Pero vamos a ver qué dice el Tribunal de Circuito. Igual puede, si este tribunal dice que se desecha de plano, si confirma el desechamiento, pues se acabó. Quedó en nada el intento. Si se admitiera, podrían pasar cosas interesantes, pero no sabemos. Oye, Daniel, pero a mí me gustaría preguntarte esto, Lo que porque quieras. tú has estado trabajando y te has integrado a organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en Baja California y tienes contacto con derechos humanistas del país. Y a mí primero me gustaría conocer tu opinión sobre dos cosas. Sobre el papel que juega, y el otro día se lo comentaba yo precisamente a Olga, terminamos de ver una serie muy interesante y le decía, oye, ¿te has fijado qué papel tan triste tienen, por ejemplo, el Tribunal de la Haya en materia penal y la Corte? Permítame, déjame un momentito, voy a cortar algo aquí que se me está montando. Y también la Corte Internacional de la Haya en materia penal y en el caso de Latinoamérica, de América en su conjunto, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se supone que cuando suceden ese tipo de controversias, por decirlo menos, los golpes de Estado en naciones de nuestro continente americano, pues se supone que cuando menos debería demandar a algunos observadores para ver qué es lo que está sucediendo con respecto a los derechos humanos de los actores. Y no, aquí pues, los actores ya no nada más en este momento son los golpistas, ni tampoco el gobierno al que se está destituyendo, sino pues obviamente los ciudadanos comunes que los vemos en las calles que están siendo asesinados, pero también violentados en sus derechos. Tú acabas de mencionar varios de ellos, ¿no? De que pues incluso hasta sin ninguna orden de un juez, van y se meten a la casa y hacen lo que quieren al interior de esos hogares. Entonces, me gustaría primero que nada conocer tu punto de vista sobre esto. Y segundo, bueno, hay 4 naciones en el continente americano, entre ellos México, que han condenado lo que está sucediendo en el Perú. ¿No pueden estos gobiernos acudir ante
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y exponer este caso, o en el caso de La Haya, y decir, bueno, ¿saben qué? Hay que prevenir un problema de genocidio. Ya hay 25 personas que murieron, fueron asesinadas por las manifestaciones, y se están cancelando los derechos humanos de todo el pueblo peruano. ¿Por qué no le entran también a mandar cuando menos observadores, caray? ¿Qué opinas de estas dos cosas? Bueno, quisiera decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal, es un juez, diríamos, es un juez internacional. Este solo puede actuar mediante demandas. Y esas demandas únicamente las puede presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto la Corte como la Comisión dependen de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. La OEA existe por virtud de un tratado internacional y luego existe la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, quien tendría en este momento que estar actuando oficiosamente es su deber convencional es la palabra que se usa porque es el deber derivado de la convención o tratado que la creó. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ambas dependen de la Organización de Estados Americanos. Ambas dependen de la convención, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ni la Corte no puede actuar por sí misma. En ese momento ese no es un momento en que la Corte Interamericana pudiera actuar. Quien tendría que estar actuando sería la OEA, la organización, como dijimos ahorita, la Organización de Estados Americanos. Estados Americanos. Pero recordemos qué es en este momento la OEA. Sí. Recordemos quién la preside. Sí. La preside Almagro. Un señor que está completamente un conservador entregado al imperio estadounidense. Un señor entregado al imperio. El presidente López Obrador lo ha denunciado múltiples veces porque en la época de Peña Nieto, pues Peña Nieto se entregó también a ir en contra de los gobiernos progresistas de América y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Quien tendría que estar actuando sería la OEA, pero realmente es una institución inutilizada. Por eso ya sabemos que el presidente López Obrador ya tiene rato denunciando que es necesario crear una nueva organización de países de América. Lo ha estado impulsando, pero pues no es, en este momento no es ni la Corte Interamericana ni la Comisión la que pueden actuar, sino la organización como instrumento político que debería estar interviniendo en Perú, observando. Aquí nada más quiero mencionar rápidamente un dato que es importantísimo, porque esta omisión de la Organización de Estados Americanos y obviamente la intervención ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Perú, tiene un antecedente importantísimo, esta omisión. 5 días antes de que se diera esta situación que derroca del poder a Pedro Castillo, el Perú recibió, a petición de Pedro Castillo, a una embajada, a un grupo a unos comisionados de la Organización de Estados Americanos para que verificaran lo que estaba sucediendo con la oposición dentro del gobierno de Pedro Castillo. Correcto. Y esa comisión, en sus declaraciones antes de salir ya del país, que estuvo creo que 3 días estuvo creo en el Perú, concluyó que efectivamente las presiones sobre el gobierno de Pedro Castillo eran evidentes, y que pues iba a presentar un reporte ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos
para que se tomara una determinación sobre esta situación que estaba viviendo el gobierno de Pedro Castillo y la oposición. Y el hecho de que no digan absolutamente nada en este caso, los encuera, les hace un striptease, de nueva cuenta, ¿sí? Los condena, los condena. Así es. Entonces, esto nos da una idea muy clara del papel que está jugando Almagro al frente de esta organización, que está realmente, discúlpenme, pero está agachadito, ¿sí? En espera de las órdenes de lo que venga por parte de la Casa Blanca. Y eso es muy lamentable y viene a dar la razón a López Obrador en el decir de que si no podemos modificar la estructura, los intereses de la Organización de Estados Americanos, es el momento de crear entonces o fortalecer otras organizaciones que representen realmente a los intereses de los pueblos y los gobiernos electos democráticamente por los pueblos en Latinoamérica. Sí, así es, estoy de acuerdo, claro que sí. Pues yo nada más quiero resaltar un hecho incuestionable. O sea, por las vías que sean, con los grados de ilegalidad que los abogados y los expertos quieran acreditar o puedan acreditar, pero el hecho incuestionable es que se violenta un principio fundamental de la democracia y que es el voto de los ciudadanos. Y el voto de los ciudadanos eligió a Pedro Castillo y ese voto de los ciudadanos no puede valer menos que la decisión de un congreso como el de Perú, que en el momento en que destituye al presidente, tenía antes, en septiembre, un 11% de aceptación, es decir, solamente 1 de cada 10 peruanos aceptaban a este Congreso. Y en el momento en que lo destituye ya tiene un 4%, o sea, ni siquiera medio ciudadano por cada 10 apoya a este Congreso. Y creo que es válido en este sentido el argumento del presidente López Obrador, el de Colombia, el de Bolivia y el de otras naciones que han salido a la defensa de Pedro Castillo, reconociéndolo como constitucionalmente el presidente de Perú. Y también mencionar que ya tenemos otros casos, son pocos, pero tenemos casos en la historia de cómo dictadores, incluso de mayor alcance, como Pinochet, han sido juzgados. ¿Y cuál es el marco jurídico en el caso, por ejemplo, de Pinochet para juzgarlo? Que él fue detenido en Londres en 1998 cuando se fue a hacer una operación de una hernia discal, ¿verdad? Y ahí aprovechó el Baltasar, que se llamaba Garzón. Baltasar Garzón, el juez de España, para ordenar su aprehensión, solicitar su aprehensión por los delitos de tortura, asesinato, masacres, genocidio, una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo en que fue dictador de Chile. Entonces, ahí en esos casos, por ejemplo, querido Daniel, ¿cuáles son las armas del derecho internacional y las instancias que pueden actuar? Porque vimos que actuó y fue un proceso largo y fue declarado culpable. Qué bueno que trae esa presencia, ese hecho, Olga, porque justamente cuando en el año 98 fue eso, ¿no? Justamente en el año 98, ya hace 20 y tantos años. En octubre. 30 años ya casi. En el año 98 es cuando sucede esto. Va Pinochet a Londres, a servicios médicos, y ahí lo aprenden por una orden que dio el juez de la audiencia española, Baltasar Garzón, lo cual asombró al mundo jurídico. Asombró al mundo jurídico que no daba crédito
no podía creer el mundo jurídico, especialmente el mexicano, porque es el que aquí yo conocí, pero en todos lados del mundo se discutió. El punto era, bueno, ¿qué jurisdicción tiene el juez español sobre un chileno? Sobre un chileno, está en Londres. ¿Cómo puede? No tiene ninguna atribución, no tiene ninguna facultad. Ese era el argumento. Pero Baltasar Garzón salió a dar explicaciones, salió a dar explicaciones, salió a dar explicaciones, salió a dar explicaciones, y poco a poco el mundo de lo jurídico, en el mundo de lo no jurídico, empezó a transformarse también, y los abogados del mundo empezamos a entender que la jurisdicción penal de la audiencia española podía extenderse al caso Pinochet, ¿verdad? Entonces que sí podía, por supuesto que no es lo cotidiano. No es lo cotidiano que un juez español ordene aprender a un chileno en Londres, no es lo cotidiano. Igual que no es lo cotidiano que un juez mexicano reciba una demanda de amparo de protección de derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Un juez de amparo mexicano ubicado en Mexicali igual podría ser uno que esté en Tapachula o en Monterrey o en la Ciudad de México o en Acapulco, igual podría ser, tienen la misma jurisdicción, pero no es lo cotidiano que alguien venga a pedirles amparo en favor de un peruano, en defensa de la vida de un peruano. No es una demanda de amparo que tenga nada que ver con que Pedro Castillo es el presidente o no lo es. No se discute eso. Solamente se le dice, oye juez, mira, está privado de su libertad y en riesgo de perder la vida, de ser asesinado. Ordena que se le busque y se le diga que hay una demanda de amparo en su favor. Y sí lo puedes hacer tú porque tienes poder de mando sobre el secretario de Relaciones Exteriores. Y él tiene poder de mando sobre el embajador, sobre su embajador en Perú. Entonces, esa es la vía. Ordénales que busquen a Pedro Castillo y le digan, oye, allá en Mexicali hay una demanda de amparo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿La aceptas o no? Un acta diga sí. Entonces, esa acta viene y el juez ya en ese momento es cuando el juez de amparo mexicalense, o igual podría ser uno de Chiapas, es el momento jurídico en que el juez puede decir sí admito la demanda a trámite o no la admito. Pero ya quedaría el antecedente de que un juez mexicano le dio trámite y buscó y localizó y se aseguró de que está vivo, y ya dio una orden primaria donde dijo, alto, respeten la vida de este señor. Después les voy a decir si admito la demanda o no. Y que las autoridades de Perú digan no tiene autoridad, no tiene competencia, no tiene jurisdicción, que digan lo que sea. Pero ya un juez federal mexicano, un juez constitucional, un juez de amparo, un juez mexicano protector de derechos humanos establecidos en tratados internacionales, habrá hecho algo para que no se prive de la vida, para salvaguardar la vida de un peruano. Igual podría haber sido un chileno o lo que sea en cualquier lugar del mundo. Esa cuestión de derechos humanos hay que explorarla. Vamos a ver qué dice el Tribunal de Circuito, espero que este día. Daniel, permíteme recomendarte, ahorita que estás hablando de los antecedentes, en la forma en cómo ciertos dictadores son finalmente llevados a la justicia y son sancionados, y en algunos casos de manera ejemplar. Te permite recomendarte la película 1985. No sé si ya la viste. No. Trata el caso del juicio que se le presentó en Argentina, en Buenos Aires, a las 3 juntas militares que gobernaron. El caso Videla. Argentina, Videla, todas estas atrocidades de personas que estuvieron desapareciendo cuando menos a 30,000 argentinos durante el periodo en el que estuvieron ellos manejando el autoritarismo, la represión y la violación a los derechos humanos de los argentinos, porque te vas a dar cuenta y vas a extrañar y vas a anhelar
encontrar a un fiscal. A un fiscal que ya lo quisiéramos para que ya un lo domingo. quisiéramos para un día domingo aquí, en cualquier parte de la República, pero fundamentalmente ahí en la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero. Por favor, no te la pierdas. Voy a tratar de mandarte la liga. Amigos, voy a tratar de buscar la liga, porque no es fácil encontrar esa película, pero si tienen la oportunidad, es reciente, no es de esa época, o sea, la acaban de filmar creo que hace unos 3, 4 años, pero es muy buena película, se la recomendamos mucho, porque la verdad, son esas ventanas de esperanza que se abren de esperanza, mi estimado Daniel, después de vivir en la oscuridad de los años terribles que puede provocar. Y ojalá esto también los mexicanos lo viéramos para que nos diéramos cuenta de lo que significa realmente el autoritarismo, ¿sí? Como forma de gobierno, ¿sí? Y la represión y las dictaduras, las consecuencias de las dictaduras, a lo que puede llegar finalmente cuando un grupo de militares llegan al poder y hacen con el pueblo lo que se les viene la gana, lo que se les pega la gana. Bueno, en fin, ahí termino. Te busco y te mando la liga, amigos y amigas, y también trataré de subirla rápidamente si la encuentro aquí mismo este programa. Muy bien, y yo te felicito, Daniel, por haber tenido esta iniciativa de interponer el amparo, sí, de verdad que sí, por la defensa de la vida y la integridad del presidente Pedro Castillo de Perú. Y estamos al tanto, Daniel, en cuanto tengas noticia, avísanos y tratamos el tema, porque ojalá y prospere, ojalá y encuentre eco en las autoridades aquí, los jueces pues de México, y que se pueda impulsar esta iniciativa. A mí me pareció muy interesante cuando conocimos tu texto del amparo, y no sabía que podía ser tú o podía ser cualquier otro abogado quien interpusiera no tiene que ser un abogado, cualquier persona. Puede ser cualquier persona, ¿verdad? Entonces sí, nosotros mismos podemos poner un amparo a favor del presidente Castillo, cualquiera, claro, ¿no? cualquiera, sí. Pues felicidades. Pero vamos a ver qué por dice el haberlo Tribunal hecho. de Circuito, sí. Sí. Daniel, no te los vayas sin cuando menos des una opinión de lo que sucedió el viernes con la Universidad Autónoma de Baja California, que estrena rector, mi estimado Daniel. Nada más así, para no dejar pasar. Digo 2 o 3 cosas sobre la elección por 11 votos. Unánime. No. ¿No? Bueno, 11 votos son la Junta de Gobierno. No fueron 11 los que votaron por el doctor Palafox. Lo que pasa es que hay una arraigada costumbre en la UABC de que después de las votaciones, cuando ya se decide por mayoría, todos aceptan que se anuncie. Es unánime. Que se anuncie unidad. Que se anuncie unidad. Ese hábito, tan espantosa. Ese hábito se ha roto en la UABC algunas veces, después de muchos años de que siempre, ya bueno, ya votamos, ya elegimos a fulano de tal. A ver, los que están en contra, ahora se les pide que estén de acuerdo en que se haga público que fue votación unánime para demostrar unidad. Y siempre aceptan. Espantosa. Siempre aceptan. Por eso hubo un primer caso, y yo lo quiero referir porque el que rompió esa regla fue mi amigo Luis Javier Garavito Elías, siendo miembro de la Junta de Gobierno. Había sido rector y luego era miembro de la Junta de Gobierno, y cuando por la fuerza, por la presión de Alejandro Mungaray, fue electo Gabriel Estrella, Luis Javier Garavito Elías no aceptó que se dijera que fue por unanimidad, y él hizo hizo una declaración pública de que él no estuvo de acuerdo, él votó en contra. Esa fue la primera ruptura pública
de la hipocresía esta universitaria de decir fue unanimidad. Oye, ¿y cómo estuvo la votación realmente? No tengo claridad en ese punto. Pero sé, él lo anunció, Luis Javier Garavito Elías dijo, yo no voté y no estoy de acuerdo en que se diga por unanimidad porque no fue así. No digo que no estoy de No, pero acuerdo. me refiero ahora con el caso de Palafox. Tampoco lo sé. Es esta persona que estamos viendo. El nuevo Sí, él rector. es. Sí, El él nuevo es. rector. Yo de él no tengo realmente nada que decir porque no lo conozco, no sé de él. No sé de él, sé que era el secretario general y es todo lo que sé. Pero No tengo nada. fíjate hasta dónde confunde este acto de simulación, esta falsedad de anunciar elecciones unánimes cuando no lo fueron, hasta dónde confunde que la periodista Jesús Cervantes de Proceso publica el viernes 16, dice, Luis Felipe Palafox Maestre fue electo por unanimidad como rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, El es que viernes, así se anunció. sí, pero Así fíjate es. cómo confunde porque el segundo párrafo dice, el viernes los miembros de la Junta de Gobierno designaron a la un secretario de gobierno de la máxima casa de estudios. No tuvo votos en contra. Es que ese es el anuncio. Qué Ese es el barbaridad. anuncio. Ese es el anuncio. Entonces, para saber lo que ocurre, es que las votaciones se hacen en privado. En Claro. la oscuridad total. La Junta de Gobierno vota en privado. Después hace una votación pública simulada. Ajá. Después hace Qué una votación descaro. pública. Sí, eso ha sido así. El primer caso en que eso se rompió, lo rompió Luis Javier Garavito en la elección de Gabriel Estrella. Después, 4 años después, vino la elección de Felipe Cuamea, que ahí sí se rompió todo. Ahí se rompieron todos los platos. Fue aquella vieja historia que nadie ha narrado adecuadamente, pero que rompió completamente todas las reglas porque la Junta se partió en dos, se enfrentaron 6 contra 5 y solo pudo terminar cuando Mongaray cumplió su amenaza de expulsar de la Junta de Gobierno a Leonel Cota Araiza, ensenadense respetable y distinguido profesor universitario. Lo expulsó de la Junta de Gobierno manipulando al Consejo Universitario a través de Felipe Cuamea y metieron a Edna Luna. La metieron a Edna Luna Serrano, ensenadense también, quien de manera de verdad muy indigna, no quiero ofenderla porque es una dama y es una maestra universitaria, pero ella dijo, el día que la eligieron, dijo, yo no voy a entrar a la Junta de Gobierno, no voy a protestar el cargo, sino hasta que termine el proceso actual de elección. Eso lo dijo como a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde protestó el cargo. Y en la noche votó. Entró a la Junta de Gobierno y unas horas después se reunió la Junta de Gobierno, se reunieron 7 de la Junta de Gobierno, nada más 7, porque los otros 4 no se quisieron reunir. Se reunieron 7 y ahí votaron creo que en el baño de una escuela de Tijuana, en un pequeño saloncito de la UABC. Se la ganaron a Peña Nieto, él por lo menos nomás se escondió de los estudiantes. Ahí votaron y 7 votos hicieron rector, al rector que nunca fue, por eso yo le digo a Felipe Cuamea, es el rector que nunca fue. Fue rector de hecho, fue una autoridad de facto. Eso pasó. Híjole. ¿Crees tú, y esta es mi última pregunta, mi estimado Daniel, ¿crees tú que con la designación, porque esto a final de cuentas es una designación, no es una elección democrática, con la designación del doctor Luis Felipe Palafox Maestre, se le va a dar continuismo al legado de este Octavio Valdés Delgadillo, quien por cierto se supone que hoy va a estar allá, no con el pleno del Congreso del Estado, sino se va a reunir ahí con los comisionados que tienen dudas sobre el manejo del presupuesto de 2019 de la UABC. ¿Pero crees tú que vaya a haber continuidad en ese proyecto? ¿Ponen en riesgo el cacicazgo de Alejandro Mungaray? No lo sé porque para mí Palafox es un desconocido. Yo no sé qué hay dentro de su cabeza. No conozco absolutamente nada de su desempeño, a pesar de que ha sido el secretario general, el segundo del actual rector.
El segundo de a bordo. Pero no sabemos de él nada, es un personaje poco conocido. Yo más bien lo que puedo expresar es el profundo deseo de que sea un hombre innovador. No le veo muchas señales todavía, quisiera verle pronto señales de que es un hombre innovador. Ahora que ya lo votaron el viernes, pues releí la propuesta que presentó a la Junta de Gobierno, el documento que presentó, igual que todos los demás presentaron un documento. Su documento es completamente plano. Completamente plano. Todo está bien en la UABC. Lo único que falta es que hay que mejorar este poquito y esto aquí, pintar una escuela, cositas de ese tipo que no tienen mayor trascendencia. Parece continuismo. Deseo profundamente que Luis Enrique Palafox Maestre sea un innovador, sea un renovador, pero no lo sé. Bueno, un último comentario y discúlpanos por estarte todavía reteniendo aquí, pero la nota que te hacía mención de Jesús Cervantes termina comentando precisamente el caso de que se le citó a comparecer al rector Valdés Delgadillo en el Congreso local y que el rector Valdés Delgadillo pues se negó tajantemente porque eso contravenía la autonomía universitaria. Y dice la periodista, Valdés Delgadillo no está obligado constitucionalmente ni por las leyes educativas a comparecer, pues la UABC es un organismo autónomo. Y por eso nada más ofreció reunirse reunirse a un intercambio, una charla con los diputados, ¿no? Pero no una comparecencia ni nada de eso, porque es un organismo autónomo. ¿Esto abarca la autonomía? Es una opinión, esa es una opinión que ya no tiene contenido jurídico ni político. No tiene ya contenido jurídico ni político ya. Es una opinión que viene de los años 60, 70 del siglo pasado y que se fue construyendo a raíz de la represión de Díaz Ordaz contra los estudiantes y que entonces hubo un fuerte divorcio entre los universitarios y los gobiernos. Y bueno, se vino construyendo una imagen de que las universidades son instituciones extraterritoriales, que están fuera del territorio nacional. No es cierto eso, no es cierto. Hace 30 años, justamente se acaban de cumplir 30 años, que la Suprema Corte resolvió un amparo promovido por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es un caso ya muy conocido. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, por conducto de su rector, promovió un amparo porque las autoridades del Congreso de Tamaulipas y la Auditoría Federal le exigieron cuentas, le exigieron comparecer, él se negó, pero tuvo la inteligencia de llevar el caso a los tribunales y llegó hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte sentenció, no hay ninguna violación a la autonomía, no es verdad eso, es parte de la mitología que se ha creado en torno a la autonomía, porque la autonomía sí es muy importante, es importantísima, hay que salvaguardarla y cuidarla, pero la autonomía académica de la institución, no una especie de independencia financiera, porque se esconden muchas irregularidades en el uso del dinero bajo la impunidad de que nadie va a meter su cuchara aquí. Nuestra UABC le debe a la población de Baja California, los gobiernos de UABC le deben muchas explicaciones en torno a por ejemplo, dos hechos, Valle de las Palmas, que hay mucho que decir ahí, y otro hecho que sí provocó escándalo en el tiempo en que Felipe Cuamé era rector, era autoridad de facto de la UABC, no rector, nunca fue rector. Pero cuando de pronto alguien del Congreso, un diputado Olimpo, quién sabe qué, empezó a decir que hay que llamar a Felipe Cuamé para que explique por qué
porque dinero de la UABC está invertido en la bolsa de valores. ¿Cómo les queda dinero para invertir en la bolsa de valores? ¿Por qué no lo usan en pizarrones, escuelas, cuotas, becas, lo que sea? Ampliar Sí, el cupo de los estudiantes. y lo que hizo el rector de entonces, el gobierno universitario de entonces, también el patronato presidido por Gustavo de Hoyos. También el patronato presidido por Gustavo de Hoyos. ¿Cómo es hombre tan democrático, tan tolerante, reaccionaron en aquel tiempo. Que va por México a rescatarnos de la tiranía de López Obrador. Reaccionaron en aquel tiempo igual como reaccionó el rector Daniel Valdés hace un mes, así de manera virulenta, no porque se viola la autonomía. Es un mito, es la mitología que se ha ido. La universidad no se toca, el INE no se toca, son organismos autónomos. Y ese tipo, oye, Daniel, te lo pregunté porque el jueves o viernes escuché a un caballero andante. O así haz de cuenta el Quijote de la Mancha, lanzado contra los molinos de viento. Es amigo tuyo, Amador Rodríguez, defendiendo en un programa de radio de PCN, claro, donde lo presentaron como el gran doctor en Derecho Constitucional, defendiendo la autonomía universitaria de la UABC como si fuese la virginidad de una doncella. Y así este caballero andante puso como argumento y riéndose, burlándose de los legisladores que pedían esa comparecencia del rector, diciendo que ni que la UABC fuese la CONASUPO. O sea, no es la CONASUPO, no es ninguna dependencia de gobierno como para ir a rendir cuentas y comparecer ante el Congreso, ¿no? Y desde que estaba escuchando a este Quijote hablar, me dieron ganas de conocer tu opinión, Daniel, por eso te pregunté qué pensabas de esta interpretación de la autonomía, que lo hace un ente aparte al gobierno universitario, como sucede con muchas autonomías de órganos que no quieren comparecer ante el Congreso, ¿no? Pues es la mitología que hay, pero por fortuna existe esa sentencia de la Suprema Corte dictada hace 30 años. 30 años, es muy conocida, circuló mucho ahora en días en que el rector Valdés se envolvió en la bandera de la autonomía a defender la doncellez, como dices tú. Total, Daniel, estamos la doncellez de nuestra universidad. Es ridículo, están desfasados. No, la palabra en realidad es soberbia, mi estimado Daniel. Hay una soberbia impresionante, no nada más en la Universidad Autónoma de Baja California, sino en prácticamente todas las universidades del país. El proyecto neoliberal se impuso y con ello la corrupción, porque hay que recordar que muchas de estas universidades que se convirtieron en coto de poder de grupos muy específicos, de funcionarios, de administrativos, de rectores o rectores universitarios, se han visto implicados en una enorme lista de fraudes y de uso totalmente arbitrario del recurso público, porque no hay que olvidar que el dinero de la Universidad Autónoma de Baja California y el dinero de todas las universidades públicas de este país es del erario, y el erario lo forman las personas que en este país aportan sus impuestos para que pueda operar organizaciones como estas, a las que desde la soberbia y el poder, ¿sí?, se les imponen grandes cristales opacos para que no se vea lo que está sucediendo al interior con estas clases que se han enquistado en el poder en las diversas universidades de todo el país o de una inmensa. Bueno, ya ves que hasta la pobre Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?, está también sujeta a todo este tipo de cosas, y que no se nos olvide, ya lo hemos señalado aquí en programas anteriores, esto lo vino a reforzar Morena cuando vota hace unos cuantos años esa famosa ley de educación superior
de la que tú Es una oportunamente, barbaridad. Es una barbaridad esa ley. tú Sí. oportunamente levantaste la voz para criticarla. Y bueno, como tú dices, muchos de tus colegas se burlaron de ti. Pero bueno, en fin, así siempre Bueno, sucede. pero yo ahora me burlo del Quijote porque además hasta los ejemplos que pone, dice, no es la CONASUPO, dices que fue de los años 60 cuando se tenía ese concepto de la autonomía o que ya ha cambiado mucho. Y bueno, pues ni siquiera la comparación que pone con la CONASUPO, que es una institución que ya no existe y que los mismos jóvenes de hoy, yo creo cuando les hablan de la CONASUPO, dice, pues de qué está hablando este señor, ¿no? Pues también él se quedó bastante anquilosado, Sí, pero me gustó tu comentario porque sí. me ayudó más a ubicar a la doncella y el Quijote. Pero bueno, hay que olvidar que hay otra doncella con ese Quijote que está gobernando la Ciudad de México. Y Sí. ella sabe perfectamente bien quién es ese Quijote. Y ahí lo sostiene. Con un sueldazo, mi estimado Daniel. Pues Con un sí, sueldazo. allá se fue de asesor, Así quién sabe por qué. que cuidado también con Bueno. las doncellas. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Cuatro vientos, mi Gracias. querido Daniel. Pásala muy Gracias. bien. Feliz Navidad, Buen día. feliz año. Cuídate mucho. 16. Mal. Yo creo que la próxima semana no vamos a estar, y pero ya no alcanzamos a Ay, decir. bueno, ya, pues, Bueno. le decimos después. Bueno, pues vámonos Vamos a estar de vacaciones una semana. a Crónica Natural. Hoy vamos a hablar de plantas con Ok. nuestro querido Arnulfo Estrada, el cronista de la ciudad. Vamos Hablemos a regresar de un momentito plantas. más. Amigos, denos unos 5 minutos y regresamos con ustedes aquí en la programación de Cuatro Vientos. Un momentito, por favor, y muchísimas gracias a todas las personas. Ana Araceli, maestra, mucho gusto de saludarte. Muchas Un gracias por estar con abrazo, nosotros. Alma, Araceli. Compartan el programa, regresamos en unos 5 minutitos más. Hasta luego.